Buenas noches con todos y con todos. Bienvenidas y bienvenidas a este Rumbo Seguro 2025, que son las propuestas que salvan vidas. Este espacio está dedicado a generar un debate amplio y constructivo sobre la seguridad vial y la movilidad en el país. Agradecemos la participación del candidato Andrés Quispe, quien nos acompaña hoy para compartir sus propuestas y perspectivas desde el ámbito legislativo y justamente con el fin de contribuir a la reducción de fallecimientos y sobre todo de siniestros viales en nuestro país. Igualmente, esta iniciativa es gracias a la Fundación Tandem, a Carishinas en Bici, a la Asociación de Peatones, con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura. Iniciaremos esta entrevista, este espacio, con el perfil de nuestro candidato, seguido de algunas cifras para contextualizar lo que está pasando en nuestro país, y luego tendremos dos bloques de preguntas. En el intermedio tendremos un segmento llamado ¿Qué saben los candidatos sobre seguridad vial? Entonces, vamos a iniciar con el perfil de nuestro candidato. Andrés Quispe, candidato a Asamblea Nacional, Partido Unidad Popular, licenciado en Ciencias de la Educación, máster en Educación con mención en Pedagogía, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, docente y actual presidente de la Unión Nacional de Educadores, UNE. Muy bien, vamos a iniciar con las cifras para contextualizar. En el 2022, los siniestros de tránsito fueron la primera causa de muerte de niños y adolescentes entre 5 y 17 años. En 2023 fue la segunda causa. El límite de velocidad en zonas escolares es de 20 kilómetros por hora, ya que las niñas y niños tienen un alto riesgo de fallecer en atropellamientos cuando la velocidad supera los 25 kilómetros por hora. Los siniestros viales son la causa de muerte número uno a escala mundial para personas entre 5 y 29 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, a partir de estas cifras, vamos a iniciar la conversación con nuestro invitado de hoy. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por acudir a esta invitación. Vamos a empezar con las preguntas. Hemos visto algunas cifras muy dolorosas con relación a los niños, niñas y adolescentes y quisiera iniciar con esa pregunta sabiendo que usted viene del mundo de la educación. ¿Cómo hacer desde la Asamblea para reducir esta pandemia vial con este enfoque en las niñeces? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y primero quiero saludar por esta iniciativa porque estamos debatiendo temas de derechos, porque este es un tema de salud pública y es un tema que va de la mano de la educación. Salud y educación van de la mano y es importante que se vaya elevando el debate en el país y sobre todo en la Asamblea Nacional. Y se va a elevar el debate en la Asamblea Nacional solo si los distintos actores sociales precisamente le pelean a la Asamblea Nacional debatir temas que, entre comillas, parece que no son importantes, pero resulta que son de salud pública. Ujú, y justamente, la ley de tránsito que fue reformada en el 2021, pues ya incorpora a estos actores vulnerables, ¿no? A peatones, a ciclistas, como actores prioritarios dentro de la pirámide de movilidad. Entonces, a partir de estos cambios, ¿cómo desde la Asamblea se va a presionar justamente porque no se pueden ejecutar los cambios porque no hay un reglamento todavía actualizado a esta ley? Bueno, habría que revisar si es que realmente no existe o sea, un reglamento que vaya en armonía con la nueva ley. Efectivamente, no existe, pero mientras no salga el último reglamento enviado por el Ejecutivo, porque es de competencia del presidente los reglamentos, está en vigencia el reglamento de la anterior ley. Por lo cual se podría avanzar en algo a ejecutar la nueva ley. Pero yo veo que en estos temas que no son de interés tanto del Ejecutivo como del Legislativo, no hay la debida presión. O sea, imagínate cómo enfrentamos los cortes de energía eléctrica cuando no habían semáforos. Ya, entonces, todos estábamos debatiendo en torno a las hidroeléctricas, todos estábamos debatiendo en torno a la barcaza, que está muy bien porque son ingentes recursos, pero nadie debatía sobre la seguridad vial de nuestros niños, niñas, de nuestros guaguas, cuando no tenían los semáforos. Nosotros estamos acabando un estudio como Unión Nacional de Educadores que a nuestros guaguas les daba miedo ir a los espacios educativos, sobre todo en la jornada de la tarde, uno, la inseguridad y luego porque se topaban sin los semáforos funcionando. Jamás se debatió ese tema. Y ahí estabas poniendo en riesgo la vida de menores de edad, por más que un vehículo vaya en 25, como está, perdón, en 20, como está establecido.
Sí, y justamente en este tema, pues lo que está determinado en la ley de tránsito que se aprobó en el 2021 es que se tenían 6 meses para la emisión del reglamento. Sin embargo, ya han pasado 3 años. En el caso de que usted saliera electo como asambleísta, ¿cuáles serían las acciones que se deben implementar desde la asamblea para poder presionar el cumplimiento de la ley, ¿no? Fiscalizar, caiga quien caiga, y desarrollar un control político, caiga a quien le caiga el guante. Mi opinión personal es que no hay el reglamento a la ley de tránsito porque hay presión de sectores vinculados al transporte que lógicamente no les interesa. Ojalá, por ejemplo, estos temas del reglamento a la ley de tránsito no hayan sido parte de las denominadas mesas técnicas que tiempo atrás estableció un sector de los transportistas en torno a lo que significó las bandas, la eliminación de subsidios, el tema de los combustibles. Porque si eso está pasando es trágico porque se está viendo solo el bolsillo de un sector y no la vida, no un derecho de todos los ecuatorianos, porque todos trabajamos en las calles, todos caminamos en las calles, hacemos deporte, es parte de un proceso educativo las calles, por lo cual es bastante preocupante lo que está pasando. Eh, ¿Usted sabía que, digamos, hasta el año pasado llegaban a casi 4.000 personas las fallecidas por siniestros viales? Aquí le pregunto, ¿se está naturalizando en el Ecuador que los siniestros viales son normal, a pesar de que es un número tan alto? O sea, es bastante penoso lo que voy a decir y crítico lo es. En el Ecuador estamos naturalizando y normalizando todo tipo de violencia. Ya, o sea, desde la violencia, o sea, convirtiéndoles a las calles en campo de batalla, no solo con el vehículo, sino ahora con los temas de inseguridad. Y eso es bastante preocupante. Por eso es que nosotros como educadores y como asambleísta que voy a hacer, hoy nosotros hablamos de espacios educativos, porque hay que tener seguridad en la calle. La calle es un espacio educativo, así no se lo quiera ver así. La acera es otro espacio educativo, el parque es otro espacio educativo. Y efectivamente debemos enfrentar todos en conjunto este tema de la violencia. Por ejemplo, un tipo de violencia simbólica. Ah, es que es mujer, por eso maneja mal. Ya. ¿Y qué pasa en los textos escolares? Juan patea la pelota, María lava la ropa. Esos textos escolares todavía tienes. Entonces vas normalizando toda una violencia simbólica que ya no está en lenguajes ocultos en torno a los roles que tiene que hacer la mujer. Entonces la mujer tiene que seguir lavando la ropa porque si está atrás un volante es un peligro. Ujú. Y dentro de este tema de la educación, hay un imaginario bien fuerte con relación a que la capacitación, a la educación desde el currículo, sabemos que eso está muy bien, pero que realmente lo que cambia las conductas de riesgo son aquellos comportamientos que son controlados, ¿no? Es decir, cuando hay infraestructura, por ejemplo, en las zonas escolares, o cuando realmente hay un control de la velocidad. Entonces, queríamos saber ¿cuáles serían las estrategias bajo este paraguas, ¿no es cierto?, de estas nuevas visiones desde la Asamblea, nuevas normativas, reformas? Bueno, al llegar a la Asamblea, una de las comisiones donde yo espero desarrollar mi trabajo es la Comisión de Educación o en la Comisión de Niñez y Adolescencia o la Comisión del Trabajo. En cualquiera de esas tres comisiones especializadas se puede tratar este tema, ¿ya? Porque educación vial es trabajo. Mira, si tú tienes hoy una moto y esa moto es una herramienta de trabajo, entonces efectivamente este tema también tiene que ser tratado en esta mesa. Por lo cual mi compromiso es empujar desde cualquier comisión que me encuentre en calidad de asambleísta que el Ejecutivo trate el reglamento como tal. Ahorita mismo se pueden emprender varias acciones jurídicas, por ejemplo, ya desde una acción de protección de un sector de la población que exige que se establezca el reglamento, desde pedidos de información al Ejecutivo de por qué no se ha cumplido con los días de plazo que estableció la ley. Es decir, se pueden hacer varias acciones, pero esas acciones tienen que ser encaminadas junto a la sociedad. Yo te cuento una experiencia. Cuando la UNE hizo 2 huelgas de hambre, un grupo de ciclistas en las noches nos venía a dar apoyo. Salían creo que desde el Parque de la Carolina, llegaban a la Asamblea Nacional y para nosotros era más que una expresión de solidaridad. Entonces mi compromiso es pelear el reglamento, pero también ejecutar, más que ejecutar,
pensar y pelear para que se ejecute un proceso de educación vial, no como una nueva materia, porque no hay profesores que se formen en educación vial, sino la educación vial tiene que ser un eje transversal, porque tú puedes aprender educación vial en geografía, en historia, en matemáticas, en varias de las áreas o materias del currículo. Ahora hay otro tema mencionado, el tema de los motociclistas, ¿no? Y ahí hay un factor también importante dentro de la ley que se reformó en el 2021, que es que los aranceles sean cero para equipamiento y para vestimenta de seguridad vial. Ahí también hay otro trabajo ahí desde la Asamblea. ¿Cuáles serían las estrategias para que el COMEX, la Agencia Nacional de Tránsito y también el Ministerio pues puedan poner cartas en el asunto? El tema es que cuando se hace política pública y tratados internacionales en el Ecuador, se mira siempre en el capital, no en el ser humano. ¿Por qué crece la venta de, de motocicletas en el país? Es porque se firmó un tratado de libre comercio con China, que bajó los aranceles y la gente está adquiriendo en una cantidad motos. Pero si tú te vas a otra provincia del país, por ejemplo, a Esmeraldas, tú tienes ahí las tricimotos, que desde tiempo atrás vienen siendo una herramienta de trabajo. Pero entonces firmas un tratado de libre comercio para bajar los precios de las motocicletas, pero no para bajar el resto de insumos. Pero además, no, yo quiero ir a la Asamblea Nacional a luchar por un nuevo código de trabajo. ¿Quién les debería dar todos los materiales de trabajo a los que laboran en estas plataformas? Por ejemplo, si la mujer o el hombre ya ubica una motocicleta, se entiende que el Uber u otras plataformas debería garantizarles desde los chalecos reflexivos para la noche, desde el casco, porque no usar el casco es una de las causas principales de muerte de los motociclistas. Entonces, hay que debatir un nuevo código del trabajo en torno a las relaciones laborales, porque las relaciones laborales demandan seguridad. Ujú, ujú. Y justamente en este tema también atañen los factores de riesgo, ¿no? Y digamos, hablando de cascos y también del comportamiento de los diferentes actores, dentro del tema de velocidad, hay un tema bien coyuntural, podríamos llamar, y también bastante polémico, que son los radares, ¿no? Que sabemos que puede ser tecnología a favor de la seguridad vial. Pero ahí, ¿cuál sería la postura desde la Asamblea que ahora se habla tanto del tema de los radares, sabiendo que controlar la velocidad salva vidas? Otra, la velocidad tiene varios, y la infraestructura vial tiene varias herramientas que permiten precisamente controlar la velocidad. Hay un estudio, se me va en este momento de la mente de un economista de los Estados Unidos que investigó por qué los semáforos en ese país cambiaban constantemente y cómo luego ese estado, los Estados Unidos, utilizó el cambio de semáforos precisamente para lucrar. Si los radares están sirviendo para lucrar a los municipios, la gente los va a ver como un riesgo. Hoy le preguntas a toda la gente si está de acuerdo con la ciclovía. La gente que no, que tiene vehículos los fines de semana dice, chuta, me están fallando mi movilización. Ya. Entonces, todo lo que sea en infraestructura vial tiene que servir precisamente para generar conciencia, no malestar, y de esa forma no se está utilizando los radares. Ujú. Bueno, vamos a retomar y profundizar sobre este tema en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa para justamente pasar a estas preguntas un poco más dinámicas y conocer cuánto se conoce de seguridad vial con estas preguntas. Y ahí le voy a pedir que elija entre el 1 al 21, un número de su Ya, gusto, para poder elegir la pregunta que le ya, corresponde. Serían tres preguntas para este bloque. ¿Qué de número le acuerdo. gusta? El 22, no, Y va el a buscar. 19. ¿Cuánto tiempo lleva el Ecuador sin un reglamento a la ley de tránsito? Ya hemos hablado, así que alerta de spoiler. A, 6 meses. Sí, sí, B, sí. 1 año. O C, 3 años. 3 años. Así es 3 años. correcto. Este 10 de febrero del 2024 se cumplen 3 años de atraso en la emisión del reglamento según estipulaba la ley de tránsito aprobada en el Si 2021. ¿Qué fuera otro un, número? si fuera un reglamento para alzarnos el IVA, ya estaría aprobado. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Ya, a ver, la de mi lista, la 2. Muy bien. La número 2. Las mujeres son las principales víctimas de los siniestros viales. ¿Falso o verdadero? Falso, esa es parte de la cultura machista de este país. Pues entre las víctimas
se encuentran los varones. 86,9% de los siniestros involucran a hombres. Si bien la mayoría de los conductores pertenecen a este género, porque hay más hombres manejando que mujeres, existen estudios cualitativos que dan cuenta de que las mujeres conducen con más respeto a las normas y también asumen menos riesgos que los varones. Pero mira, hay una reflexión. Eso es parte de la educación. Porque nos han generado el chip en este país que las carreras y las actividades duras son solo para los hombres. Entonces, cuidado si hagas una ingeniería, porque sabes, si eres mujer, no, eso es para un hombre, lo mismo, o sea, si quieres manejar un vehículo, eso es para un hombre. O sea, eso es parte de educación vial, por ejemplo. No solo el decirte el color del semáforo es este, sino entrar a debatir estos temas de raíz. Ujú, ujú. Y la tercera pregunta, ¿qué número le gustaría? La 10. La 10, muy bien. La 10 es un verdadero o falso. Casi 4.000 personas fallecieron por siniestros de tránsito en el 2023. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto, también ya lo conversamos. De acuerdo con el INEC, en el 2023 fallecieron lamentablemente y dolorosamente 3.965 personas por siniestros viales. Este dato incluye aquellas personas que fallecieron en sitio como aquellas que se movilizaron y también llegaron a las casas de salud. Totalmente. Muy bien, candidato. Pero Le ha hay ido muy bien. una reflexión, mira, Sí. eso es de las personas que están identificadas. Hay una alta cantidad de personas que no han sido identificadas, que han perdido su vida o han sufrido un accidente, que no están dentro de las estadísticas. Por eso el país necesita dar un salto, pasar de la mirada estadística y cuantitativa a lo cualitativo. Y si Ujú. no hay reglamento, o sea, no vas a poder, si no hay una educación vial en los hechos profunda, no vas a poder. Debemos de dejar de tener en el Ecuador una mirada solo de estadística, ¿ya? Porque eso te permite solo ir a los datos, pero no profundizar en los hechos, los problemas sociales que competen estas realidades, por ejemplo. Sí, y hablando de los datos, vamos a nuestro siguiente bloque que justamente busca profundizar, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a cambiar desde nuestro puesto en la asamblea para poder reducir esta realidad, ¿no? Estas muertes por siniestros. Tal vez los siniestros no se puedan reducir, pero sí los fallecimientos. Y ahí hay un factor bien importante que es la velocidad. Entonces, como se conoce dentro de la normativa, hay unos rangos moderados, ¿no? Que permiten ciertas velocidades. Entonces, desde su trabajo, desde la asamblea, ¿cómo usted, qué estrategias usted implementaría para justamente cambiar este paradigma de asumir la velocidad realmente como un factor bien importante de riesgo? Un artículo interpretativo a la Ley de Educación General, a la LOI y a la LOES, para que se ubique como eje transversal la educación vial, que no sea un enunciado. Por ejemplo, las facultades de educación que forman a los futuros profesores deberían tener dentro de la malla curricular efectivamente este tema. Y lo mismo sucede con la o la carrera de ciencias policiales, que lo tiene, por ejemplo, la Universidad Central, o la carrera de paramédicos, porque parte efectivamente de tener una educación vial, de tener calles seguras, es que los profesionales de la salud también tengan una respuesta rápida a estos problemas. Yo he visto a varias gente que cuando tiene un accidente le dicen no le muevas, ya. Entonces algún rato pregunté, pero ¿por qué? Porque puede tener un seguro privado. Entonces la gente no conoce incluso cómo reaccionar de manera inmediata cuando hay un accidente de tránsito. Entonces, por ejemplo, mira, esa es una acción concreta que no necesita recursos, sino voluntad política para presentar un artículo interpretativo a cada ley de educación. Ujú. Y ahí hay diferentes ejemplos de países, de ciudades que han logrado reducir a cero las muertes por siniestros viales. Es decir, que sí se puede. ¿Cuáles serían las estrategias desde la asamblea, desde lo normativo, lo legislativo, que se puede hacer para que realmente se reduzcan las muertes por siniestros a cero? Otro urgente es articular al Ejecutivo, al Legislativo y a los gobiernos locales, porque es responsabilidad de estos tres sectores del Estado precisamente tomar medidas. Si los tres sectores actúan de la mano, vamos a llegar a más gente, a más ciudadanos y eso nos va a permitir tener mayor conciencia. Pero ojo, la conciencia por sí no va a reducir todos los problemas que hay en las vías. Se necesita también inversión.
para generar una mayor infraestructura escolar. No conozco a profundidad de topografía, pero hay serias críticas, por ejemplo, a la avenida Simón Bolívar, lo que significó su construcción. ¿Por qué? Porque si ahí se desarrolló esa construcción a dedo para favorecer a un proveedor, entonces mira, ahí viene un proceso de fiscalización, que mismo está pasando, pero no hay un proceso de fiscalización. Y ojo que eso también lo pueden hacer los concejales, y tampoco yo veo que lo han realizado. Ujú. Y partiendo de este análisis con relación a los GATS, la mayoría de los siniestros de tránsito ocurren en las vías urbanas, es decir, aquellas que están bajo la gestión de los gobiernos locales, municipales. Desde la Asamblea, ¿qué propuestas se pueden desarrollar para evaluar el ejercicio de las competencias por parte de los GATS? Bueno, dentro de la asamblea tú puedes revisar lo que significa el COTAD. Habría que ver, o sea, se me viene en este momento a la mente si la ley de tránsito incluso está codificada por el simple hecho de que no hay reglamento. Ya mira, ahí deben haber varias disposiciones transitorias que ya fenecieron en su tiempo. ¿Por qué pasa eso? Porque en la Asamblea Nacional no hay una comisión de codificación. Y luego que salen los reglamentos, resulta que vuelven a cambiar todos los numerales de las leyes, porque codificar una ley en este país te lleva meses o años. Entonces, si tú no codificas una ley, es imposible que entre leyes se pueda conversar. La ley de tránsito debería conversar con el COTAD, por ejemplo. Entonces, uno de mis compromisos es revisar si realmente es posible hablar de que ya está la ley de tránsito codificada, o están esperando incluso el reglamento. Aparentemente eso no tendría mucho que ver si me está escuchando un abogado, pero en educación tiene bastante que ver este tema. Para quienes no conocen qué significa codificación, ¿en qué consiste esto y en, cómo se ve? en, en fijar de manera firme los numerales de los articulados y de las disposiciones transitorias y generales. Puede ser que si la ley de tránsito no está codificada, el artículo 8 que habla de la educación vial, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, luego pasa a ser el artículo 10. Ya, porque retiraron algunas disposiciones transitorias que ya pasaron su tiempo, o porque renovaron el O ya se tiempo, cumplieron. o, o no se ejecutaron o ya se cumplieron. Entonces, eso es el tema de la codificación. Ahora, ¿usted considera adecuado que los municipios reciban más recursos del Estado por tener más vehículos en su cantón? Que es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? ¿Qué reformas se pueden realizar para que se consideren otros factores como la seguridad vial, la movilidad sostenible, el cuidado del ambiente? Bueno, o sea, eso apuntaría a tener ciudades más accesibles, pero necesitamos tener ciudades más humanas. Es decir, sí, o sea, podría revisarse ese tema de tener más vehículos, pero mira, yo te digo, si los radares son ubicados como elementos para recibir recursos a los datos, lo jodido, ahí la gente no va a ver el tema de generar una conciencia en torno a la velocidad, sino de buscar no salir multado. O sea, no siempre lo punitivo genera conciencia en la gente. Yo estaría de acuerdo que exista un debate entre los GAD, entre el Ejecutivo, los organismos incluso de justicia, la propia Fiscalía, en torno a elevar ciertas penas. Porque el momento en que tú ingiriste licor, lo estás haciendo conscientemente de que está, y que eso puede provocar un accidente. Y el momento en que provocas un accidente pasaría a ser culposo, pero fuiste consciente, no es que te obligó a beber el licor y luego coger un vehículo. Por ejemplo, ahí deberíamos ver si es necesario elevar las penas, por ponerte un caso. Y hablando de este factor de riesgo que es tan importante, que es la conducción bajo efectos del alcohol, ahí tenemos una gradiente en el COID, ¿no? Que es dependiendo de cuántos grados de Claro. alcohol, de cuántos vasos de whisky se tomó la persona, pues ahí viene la sanción. ¿Estaría de acuerdo en reformar esa gradiente, reformar el COID? Mira, yo por eso te decía que es un tema de salud pública. Hay varios expertos que los he escuchado, habría que profundizar, porque dicen que te tomas un vasito de Listerine y eso ya te marca el grado de alcohol como tal. Si técnicamente está así, eso es bastante preocupante. Pero yo también, ¿eso qué significa? Por ejemplo, las personas que hacen ese tipo de reactivos, ese tipo de pruebas cuando están en las calles, también tienen que ser concientizadas en el hecho de que no reciban coimas.
¿Por qué reciben en algunos sectores los agentes de tránsito coimas? Ellos dicen que su salario no les alcanza, pero tú no puedes, es parte de la corrupción, pero tú no puedes enfrentar la corrupción y decir, entonces te voy a pagar tal salario para que no seas corrupto, sino que ellos tienen que estar también capacitados que el momento en que están recibiendo una coima por alguien que manejó con una cantidad de alcohol, están siendo parte de un accidente que puede provocar ese conductor más adelante. Entonces, mira, no es un problema, incluso yo diría solo de grados o de articulados, es toda una cadena, desde el agente de tránsito, desde la persona que maneja el vehículo, desde la persona que tal vez salió de la casa y no respetó el semáforo. Es decir, las calles, insisto, deben dejar de ser campos de guerra y eso viene de la vida. Ujú. Y justamente por eso es que nosotros promulgamos el sistema seguro, ¿no? Porque es un tema estructural, el problema de la seguridad vial, y el sistema seguro justo atañe como a diferentes ámbitos de la seguridad vial. Muchísimas gracias por su tiempo y esta entrevista. Pues ahora en la última fase de este programa vamos a tener el compromiso por la seguridad vial. En este momento vamos a pasar a la firma por la seguridad vial. Muchas gracias por este compromiso y muchas gracias a quienes asistieron y estuvieron en este programa. Pues seguimos adelante con esta misión de salvar vidas por la seguridad vial. Y antes de terminar, pues quisiera mencionar que hemos entregado esta invitación a participar en este programa a los 17 movimientos y partidos políticos que forman parte de este país a nivel nacional, y hemos recibido pues la confirmación de 10 de sus partidos que ustedes están viendo en estos programas. Así que les invitamos a que sigan participando y nos vemos en el siguiente programa. Buenas noches.